Bien, buenas tardes, Vicente. A ver, creo entender dónde puede estar la duda que me planteas. Me parece que confundes o que no tienes claro la diferencia entre lo que son los valores críticos y lo que es el estadístico del contraste. Creo que va por ahí los tiros. Yo te lo voy a explicar intuyendo o pensando dónde puede estar el problema, lo ves y lógicamente si sigues sin entenderlo, si no era esa la duda que tenías, me vuelves a contestar y yo te lo trato de explicar por otro medio o procedimiento. El examen al que hace mención es el de febrero del 2015, apartado A, opción A. La situación, entiendo por lo que leo que la tienes clara, o sea, es una situación bastante sencillita. Hay un investigador que desea estudiar si existe una correlación o una relación lineal, que es decir, lo mismo, entre dos variables, la variable X o variable independiente, que es la sensibilidad que una persona tiene al asco, y la Y, que es por la capacidad o la posibilidad que tiene esa persona de desarrollar una psicopatología de hipocondria. En el supuesto coge una muestra de 102 personas, que es lo que he resumido aquí, y para esa muestra el coeficiente de correlación lineal pues sale 0,6, ¿vale? Las dos variables son cuantitativas porque utiliza dos escalas a las que hace mención, del tal Sandin y del tal Kellner. Y lo primero, la primera pregunta, que es la pregunta 17, pues lo que él va a tratar de determinar es si existe, si la correlación que él aquí aprecia, este 0,6, es o no significativo, pero no en la muestra, que sí lo es. 0,6 es un valor realmente significativo, distinto de cero, ¿no? Sino en la población. En la población, el equivalente a la R, sabes que es la ρ, con lo cual la hipótesis que él se plantea, la hipótesis alternativa, es que existe una correlación, que ρ es distinto de cero. La hipótesis nula sería que ρ vale cero, es decir, que no hay correlación. Eso es la primera opción, con lo cual la pregunta 17, la respuesta correcta sería la B. En el problema 18 me dice que para comprobar si el coeficiente de correlación obtenido es significativo, ¿cuál sería el estadístico del contraste que él utilizaría? Y esto es lo que tenemos que tener claro. El estadístico del contraste siempre es único, es imposible que haya dos. Es un valor que, como su nombre indica, estadístico, se obtiene a partir de la muestra. Lo que sí que puede ocurrir es que dependiendo del tipo de contraste haya dos o un valor crítico. Cuando el contraste es bilateral va a haber dos valores críticos, uno a la izquierda y otro a la derecha. Cuando el contraste es unilateral, apunta hacia la derecha o apunta hacia la izquierda, va a haber un único valor crítico. Pero estadístico del contraste es imposible que haya dos, solamente puede haber uno. Entonces, en la pregunta 18, para comprobar si el coeficiente de correlación es significativo, ¿cuál sería el estadístico del contraste? Bueno, pues me voy a mi formulario. Dentro de todos los contrastes que se pueden llevar a cabo relacionados con la regresión, para poner a prueba, para contrastar, que sería la palabra justa, ese coeficiente de correlación, que es lo que él quiere hacer, pues esta sería la fórmula para calcular el estadístico. La distribución que tendría que utilizar es una T de Student con n-2 grados de libertad, pero no me preguntan eso, me preguntan el valor del estadístico del contraste. Sustituyo los valores muestrales, el coeficiente de correlación que vale 0,6, n-2, que en mi caso sería 100, y abajo 1 menor 0,6 al cuadrado, y eso daría 7,5. Entonces el estadístico del contraste sería 7,5. Es el que es, ¿vale? No puede ser otro. El estadístico del contraste es 7,5, que es el resultado que queda cuando sustituyo y realizo todas las operaciones. Por lo que la respuesta correcta sería la A. ¿Por qué no es menos 7,5? Pues porque no sale menos 7,5. ¿Podría haber salido menos 7,5? Sí, si por ejemplo el coeficiente de correlación hubiese sido menos 0,6, es decir, si hubiese habido una correlación inversa. Cuanto mayor sensibilidad al asco, menor posibilidad de desarrollar hipocondria. ¿Vale? Quédate claro con eso, que siempre el singular estadístico del contraste es el que es, siempre vale 1. Vale, aquí es donde está el problema, y es que me dice ahora que tomando alfa, es decir, un nivel de significación 0,05, o lo que es lo mismo, un nivel de confianza del 95%, si queremos comprobar si el coeficiente de correlación antes obtenido es significativo o no, ¿cuál sería el valor absoluto del valor crítico? Y ahí es donde yo creo que está el error, ¿vale? Hombre, yo creo que si llevásemos a juicio el que ha puesto la pregunta, pues posiblemente lo perdería, porque no se puede hablar del valor crítico. En este caso, al ser el contraste bilateral, como tú bien indicas, habría que decir cuál es el valor absoluto de los valores críticos, ¿vale? Ahí eso sí que sería cierto. El contraste es bilateral, por lo tanto va a haber dos valores críticos. Y normalmente cuando hay dos valores críticos, para que la respuesta sea única, es para lo que se introduce la cuestión del valor absoluto. Vale, sin más, la hacemos.
En este caso, como ya dijimos antes, tengo que utilizar una T de student con n-2, en este caso con 100 grados de libertad. Y como el contraste es bilateral, como tú bien dices, pues hay dos valores críticos, uno a la izquierda y uno a la derecha. Aquí donde pone VC2 debería poner VC1. Valor crítico 1 a la izquierda, valor crítico 2 a la derecha. Si me voy a la T de Student con 100 grados de libertad, verás que el valor hasta el cual se acumula una probabilidad de 0.975, eso entiendo que lo tienes claro el por qué no es 0.995, porque tendría que acumular y sumar este trocito de aquí de la izquierda, pues ese valor puedes ver que es 1.984. Por lo tanto, el valor absoluto de los valores críticos, me da igual coger este que coger este, sería 1.985, por lo que la respuesta correcta sería la B. Juntando lo que acabamos de ver en la pregunta 18 y en la pregunta 19, te tienes que quedar que el estadístico del contraste siempre es 1, el que sea, depende de la muestra, y los valores críticos son 2 cuando el contraste, como es el caso, es bilateral. Ya que estoy, vamos a hacer las demás. Esto yo creo que también lo tienes claro. Tras realizar el contraste de hipótesis sobre el coeficiente de correlación, ¿cuánto vale el nivel crítico? Pues tenemos que tener claro que el nivel crítico está asociado con el estadístico del contraste, no con el valor crítico, ¿eh? Entonces, yo sé además que como el contraste es bilateral, igual que la alfa está repartida en dos partes, alfa medios a la derecha, alfa medios a la izquierda, lo mismo ocurre con el nivel crítico. Es decir, el estadístico del contraste, recuerda que me salía 7.5, pues tendré que ver cuál es la probabilidad que se acumula hacia la derecha y esa va a ser la mitad del nivel crítico, ¿vale? Bien, ¿qué es lo que yo hago? Pues me voy a la T de Student con 100 grados de libertad con la esperanza de encontrar el 7.5. No lo encuentro, el 7.5 no viene. Es más, el último que viene en la tabla es el 2.626. Y la probabilidad que se acumula hasta el 2.626 es 0.995. Por consiguiente, si toda la que queda por detrás, la que se acumula hasta el 2.626 es 0.995, la que queda por encima sería la contraria, 0.005. Una vez que yo ya sé que la que queda por encima del 2.626 es 0.005, la que queda por encima del 7.5, P sub 2, pues será más pequeña que ese 0.005. Y eso es lo que aquí he escrito, ¿lo ves? La barra azul, la línea azul, es más pequeña que la roja. Por consiguiente, P sub 2 es menor que 0.005. Como quiera que el nivel crítico lo obtengo multiplicando esto por 2, pues el nivel crítico será más pequeño que el doble de 0.005, que si haces la cuenta me queda 0.010. Por consiguiente, voy a las posibles respuestas y la respuesta correcta es la C. Es más pequeño que 0.01. Juntando con la pregunta 18, 19 y 20, cuando el contraste es bilateral, hay dos valores críticos, hay un estadístico del contraste, solamente uno, que puede caer a la derecha o a la izquierda, y para calcular el nivel crítico, bien caiga a la derecha, bien caiga a la izquierda, tengo que tener claro que voy a calcular una de las partes, o bien P sub 1 o bien P sub 2. Por lo tanto, para calcular el nivel crítico, una vez que voy a la tabla, tengo siempre que multiplicar por 2. Pregunta 21. La proporción de varianza asociada entre las dos variables, ¿cuánto es? Bueno, pues lo que tendremos que tener claro es que el coeficiente que me indica la parte de variabilidad de la variable dependiente, en este caso la hipocondria, que es explicada a partir de la variable independiente, en este caso la sensibilidad al asco, es lo que se llama el coeficiente de determinación, que se llama de una manera o se llama de otra. Lo que tengo que tener claro es que se obtiene elevando al cuadrado el coeficiente de correlación lineal. Más concretamente en este problema, el coeficiente de correlación lineal que me daban al principio es 0.6. Si lo elevo al cuadrado, 0.6 por 0.6, que sería 0.36, pues ese 0.36 en porcentaje, el 36%, me indica la parte de la variabilidad de la hipocondria que es explicada a partir de la sensibilidad al asco. No es que toda la hipocondria quede determinada por la sensibilidad al asco, hay otros factores que también seguramente serán significativos. La parte de la hipocondria que se debe a la sensibilidad al asco, parte de la variedad explicada por la variable independiente, proporción de varianza asociada entre las dos variables, diferentes formas de decir lo mismo, es R cuadrado. En este caso, 0.36. Respuesta correcta, por tanto, la B. 22.
¿Qué indican los resultados obtenidos en relación con la relación, valga la redundancia, de las dos variables? Pues fíjate que me dicen que si el resultado obtenido es significativo, pero con dos niveles de confianza diferentes, el 99 y el 95%. Bueno, rebobino hacia atrás y recupero lo que antes obtuve. Esto que veis ahí es lo que antes obtuve. Lo que antes obtuve, sobre todo me tengo que fijar aquí en lo del medio, y es que el nivel de confianza es menor que 0.010. Con eso es con lo que me tengo que quedar. Porque para ver si el test es o no significativo, tengo que ver si P 0.010 es más pequeño que el nivel de significación, menor que alfa. Siempre que me piden dos niveles de confianza diferentes, yo siempre lo resuelvo haciendo esta tabla. Para un nivel de confianza de 0.95, del 95%, el nivel de significación alfa sería 0.05. El nivel crítico, pues P es menor que 0.01, ¿no? Pregunta que me tengo que plantear, ¿es P menor que alfa? Pues sí, evidentemente, 0.01 ya es menor que 0.05, si P es menor que 0.01, con mayor razón que esta. Por lo tanto, en este caso el test sí es significativo, por lo que la decisión que tendría que tomar es rechazar la hipótesis nula y quedarme con la hipótesis alternativa, ¿vale? 0.95 es el que yo tengo aquí representado, veo que el test es claramente significativo. Pregunta, ¿y al 99%? Pues también, si yo cojo el nivel de confianza del 99%, en este caso alfa valdría 0.01 y de igual forma P también seguiría siendo más pequeño que 0.01. Aquí lo dice, P es más pequeño que 0.01. Por lo que el test también es significativo y también con ese nivel de confianza la decisión sería rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa. Conclusión, ¿cuál es la hipótesis? ¿Cuál es la respuesta correcta? La A es correcta. ¿Es significativo el test a un nivel del 99%? Sí. La B, ¿es significativo a un nivel del 95%? Eso sí es verdad, pero luego después me dice, pero no para un nivel del 99%. Mentira. Con lo cual la B no es cierta. Y la C no es significativa, pues esa es la más falsa, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la A. 23. Si yo quiero utilizar la EMA, es decir, la escala o el valor que yo obtenga de sensibilidad al asco para estimar las puntuaciones de la hipocondria, la respuesta es, ¿tendría sentido? Pues la respuesta es que sí tendría sentido, ¿eh? Tiene sentido porque obtendríamos un estadístico de contraste que sería significativo para la pendiente de la recta de regresión. Una vez que yo ya he obtenido que la correlación es significativa, tiene sentido estimar los valores de una de las variables a partir de la otra. 24. En el caso de la regresión lineal simple, el signo del coeficiente de correlación y el de la pendiente de la recta de regresión, ¿cómo son? Pues la respuesta es que tienen que tener el mismo signo. Cuando el coeficiente de correlación lineal es positivo, sabéis que lo que significa es que cuanto mayor es, en este caso, la variable sensibilidad al asco, mayor sería la capacidad de desarrollar la hipocondria. O al revés, cuanto menor fuese la sensibilidad al asco, menor sería la hipocondria. ¿Qué ocurriría entonces en este caso? Pues si yo me voy a mi formulario y veo cómo está definida la B, la pendiente de la recta de regresión, fíjate que la pendiente de la recta de regresión se obtiene multiplicando Rxy, que una vez será positivo como es el caso, y otra vez será negativo, por una división de dos números positivos, porque la desviación típica, la varianza, la raíz cuadrada de la varianza, la desviación típica siempre es positiva. Por lo tanto, quédate con la idea de que la pendiente y el coeficiente de correlación lineal siempre tienen que tener el mismo signo. 25. ¿Cuál es uno de los supuestos básicos del análisis de regresión? Pues es una pregunta teórica. Vamos, la respuesta es sencillita, pues que los pronósticos y los errores son independientes. De hecho, los errores en el contexto de la regresión se considera como aquellos valores de la variable dependiente, en este caso de la hipocondria, que no son explicables a partir de la sensibilidad al asco. Yo he visto antes en concreto que la parte de variabilidad de la hipocondria explicable por la sensibilidad al asco era del 36%, ¿no? Pues hay otra parte que no es explicable, 64%, te lo estoy diciendo de memoria, a partir de la variable. Y precisamente no es explicable pues porque no tiene nada que ver, por lo tanto los errores son independientes de los pronósticos, precisamente por eso. No puedo pronosticar algo porque no tiene absolutamente nada que ver.
Y hasta ahí, como te decía y te digo, pues vamos, que si